recording is on. Bien, hoy hablaremos de anemia y algunos trastornos oncohematológicos frecuentes en la infancia. Primero hablaremos de anemia, la cual se define como la reducción del volumen de glóbulos rojos o la concentración de hemoglobina por debajo de 2 desviaciones estándar para una edad. Fíjense, por ejemplo, un niño de 2 meses, cuyo promedio es de 11.5 en su hemoglobina, la desviación estándar menos 2 es 9, entonces los valores por debajo de 9 para un niño de 2 meses se considerarían anemia. Por otro lado, es importante recordar que a partir de los 12 años los hombres tienden a tener una masa eritrocitaria un poco mayor debido a la concentración de testosterona, por lo cual los varones y las mujeres se diferencian en tablas por género, además a partir de los 12 años, como se ve acá con valores. Es importante recordar que a mayor altura hay un menor contenido de oxígeno y eso hace que la hematopoiesis se incremente. Y eso ha hecho que se hagan tablas para hacer factores de corrección. Por ejemplo, a 3.600 metros donde vivimos, el factor de corrección es menos 2.9, es decir, que ustedes al valor encontrado tendrían que restarle 2.9 y reclasificar. Eso es importante considerando que nosotros vivimos en la altura. Cuando nosotros nos enfrentamos a una anemia, es importante mencionar que debemos hacer una anamnesis y dentro de estos datos es importante conseguir, por ejemplo, datos de la prematuridad, el bajo peso al nacer. ¿Por qué? Porque los niños prematuros tienen un menor depósito hepático de hierro durante la gestación porque nacieron antes, lo cual hace que ellos precozmente se manifiesten como anémicos desde el mes de edad. Lo mismo los niños de bajo peso al nacer. La dieta. Los niños normalmente comienzan con la alimentación complementaria a los 6 meses de edad y muchos niños con poco aporte de hierro y esto hace que obviamente condiciona anemia a partir de esa edad. Las enfermedades crónicas que facilitan la destrucción de glóbulos rojos, la procedencia en nuestro medio existe una gran cantidad de áreas conocidas por ser de alta prevalencia parasitaria que pueden relacionarse con anemia, la historia familiar y el grupo étnico, porque hay grupos étnicos que pueden tener algún tipo de enfermedad cromosómica que hace que sus glóbulos rojos se destruyan más fácilmente, como las talasemias, por ejemplo. Es importante mencionar que la anemia leve de inicio no da síntomas, el niño puede no manifestar ninguna molestia, pero las anemias agudas pueden manifestarse por palidez, que considerando que en nuestro medio más de la mitad de los niños menores de 5 años tiene algún grado de anemia, la palidez simple no correlaciona muy bien, no tiene muy buena sensibilidad hasta que no haya una anemia con una hemoglobina de 6 o 7, eso hay que tomar en cuenta. Otros datos de anemia aguda grave son la frecuencia cardíaca elevada, tratando de compensar, soplos, somnolencia, irritabilidad. Por otro lado, la anemia crónica, más bien, el paciente se adapta y puede estar siendo tolerada y no manifestar nada. Cuando sospechamos de anemia, un primer examen es el hemograma completo, donde seguramente podremos advertir la definición que habíamos mencionado de disminución del hematocrito o la hemoglobina por debajo de 2 desviaciones estándar para la edad o para el sexo, inclusive cuando es el niño de 12 años y más. Bien, una vez que tenemos diagnosticada la anemia por un hemograma, hay clasificaciones en base al volumen corpuscular medio que van a un tanto facilitar su diagnóstico etiológico y su tratamiento. Por eso esta clasificación como normocítica, cuando el volumen corpuscular medio es menor de 80, o como normocítica cuando es de 80 a 100, o como macrocítica cuando el volumen corpuscular es mayor a 100. Bien, habíamos dicho que la clasificación esta en micro, normo o macrocítica nos ayuda más o menos a identificar la etiología. Ustedes ven acá una tabla bastante complicada que también está inserta en su libro, pero
Lo importante es mencionar nada más de que, por ejemplo, la anemia microcítica en lactantes y preescolares y adolescentes, su mayor causa, sin duda alguna, es la deficiencia de hierro. En la etapa neonatal, enfermedades muy raras como la talasemia pueden ser su causa. En cuanto a la normocítica, en todos los grupos etarios, neonatal, lactante, preescolar y adolescente, la pérdida aguda de sangre es la causa más frecuente. Algunas infecciones concurrentes y falla de la médula ósea, que son enfermedades más raras, podrían también ser una causa de anemia normocítica. La anemia macrocítica, por otro lado, en lactantes y adolescentes, su principal causa es la deficiencia de vitamina B12 y de folatos, ¿no? En la parte neonatal, la aplasia congénita, que es una enfermedad muy rara. Bien, hablemos de la anemia de tipo microcítica. Las anemias de tipo microcítico hipocrómico, habíamos dicho que su representante más importante es la anemia ferropénica en la infancia, sobre todo en menores de 5 años. En Bolivia, más de la mitad de los niños menores de 5 años pueden tener este tipo de anemia. Para sospechar esta, en la historia clínica seguramente habrá un bajo aporte de hierro a partir de los 6 meses en estos niños, que seguramente van a consumir sopitas, fideos, etcétera, que hacen que el requerimiento de hierro no sea compensado. Se pueden identificar también en estos pacientes factores de riesgo, como haber nacido prematuros o de bajo peso, como habíamos mencionado, con un bajo aporte, con un depósito de hierro escaso desde el nacimiento. Para diagnosticar este tipo de anemia se solicita ferritina y hierro séricos que van a estar bajos y estos correlacionan bien con anemia ferropénica. El tratamiento es obviamente suplementar este metal, el hierro. Vamos a hablar enseguida de las dosis y el tiempo. Otras enfermedades más raras que pueden cursar con anemia microcítica son la talasemia, que habíamos mencionado. Es un defecto en la producción de alfa o beta hemoglobina que hace que el glóbulo rojo se destruya precozmente. Es más frecuente en áreas como el Mediterráneo y en algunos grupos étnicos. Y las parasitosis también pueden cursar con este tipo de anemia. Bien, las anemias de tipo normocítico, es decir, cuando el volumen corpuscular medio está entre 80 y 100, es importante solicitar cuando se identifica este tipo de anemias el recuento de reticulocitos. Cuando los reticulocitos, que son las formas jóvenes de glóbulos rojos, están reducidas, se sospecha de que la médula ósea no está funcionando bien, no es capaz de mandar elementos jóvenes a la circulación porque no está funcionando bien. Y esto puede ocurrir en enfermedades crónicas como las renales, hepáticas y también en desórdenes como la leucemia, donde la médula ósea está comprometida. Por otro lado, cuando los reticulocitos están aumentados, esto quiere decir que está ocurriendo un recambio acelerado de células jóvenes debido al déficit, es importante sospechar una hemólisis, pero para confirmar esta se solicita bilirrubinas y LDH. Si estas son positivas, se sospechan de defectos enzimáticos y enfermedades autoinmunes que pueden estar destruyendo los glóbulos rojos. Si es negativo, puede ser solamente una hemorragia, una pérdida de sangre o hiperesplenismo. Por otro lado, la anemia de tipo macrocítico, habíamos mencionado que este tipo se debe fundamentalmente a la deficiencia de hierro, de vitamina B12 y folatos. Cuando se tiene este tipo de anemia se solicitan neutrófilos en un frotis y cuando están positivos los neutrófilos hipersegmentados se sospecha de anemia megaloblástica y su mayor causa es la deficiencia de vitamina B12 y folatos. El tratamiento de este tipo de anemias obviamente es sustituir con estas vitaminas. Otras causas de este tipo de anemia pueden ser también medicamentosas como la administración crónica, por ejemplo, de cotrimoxazol, que puede competir en un nivel metabólico de la formación de folatos. Cuando los neutrófilos hipersegmentados son negativos, entonces no se trataría de una anemia megaloblástica y se deben solicitar reticulocitos. Si están reducidos, se piensa en una mala función de la médula ósea o también un hipotiroidismo. Cuando están aumentados, en hemólisis o hemorragia.
Bien, hablemos de la anemia de tipo ferropénica, que es la más importante, como habíamos dicho, en la edad pediátrica. Es muy frecuente en menores de 5 años. ¿Por qué consideramos muy importante esta entidad? Porque la deficiencia de hierro está íntimamente ligada al desarrollo neurocognitivo. Los niños que tienen anemia, especialmente durante los 2 primeros años de vida, pueden tener deficiencias cognitivas cuando ingresan al colegio, un coeficiente intelectual disminuido. Entonces, esto es definitivamente importante. Relacionar la deficiencia de hierro con alteración del desarrollo neurocognitivo de manera irreversible, según algunos autores. El recién nacido de término tiene una reserva hepática que su madre le ha provisto, especialmente durante el tercer trimestre de embarazo, lo cual le permite vivir como no anémico durante los primeros meses de vida. Pero los prematuros tienen escasas reservas, es decir, nacieron antes y no recibieron el aporte de hierro. Por lo tanto, estos pueden partir como anémicos entre el primero y el segundo mes. Entonces, por lo tanto, algunos factores que se asocian a anemia de tipo ferropénico son la prematurez, el bajo peso, el aporte bajo de hierro desde los 6 meses con la alimentación complementaria, las condiciones maternas como anemia, hipertensión y diabetes durante la gestación también pueden dar bajas concentraciones de hemoglobina en los neonatos. Algunas fuentes de hierro importantes son las de hierro hemínico y el hierro nemínico. El hierro hemínico es principalmente derivado de fuentes cárnicas y de sangre. Este hierro es fácilmente absorbible y es la mejor fuente de hierro para evitar la anemia. En cambio, el hierro no hemínico, que proviene principalmente de vegetales, puede estar también la yema de huevo y otras, se absorbe más lentamente, por eso no es una muy buena fuente de aporte de hierro en la alimentación. Existen en la dieta también sustancias favorecedoras o inhibidoras de la absorción de hierro. Dentro de las favorecedoras es importante el ácido ascórbico vitamina C, que puede favorecer la absorción de hierro, los tejidos animales que en su descomposición pueden producir sustancias que favorecen la absorción de hierro, y dentro de las inhibidoras, el ácido fítico, que está presente en varios cereales, los polifenoles, que son sustancias que pueden estar en el té, en el café, en la Coca-Cola, que pueden inhibir la absorción de hierro. Otros cationes divalentes, el hierro es un catión divalente, que pueden competir en el intestino por su absorción son el zinc, el calcio y el plomo. Por eso es, por ejemplo, que no se recomienda administrar hierro con leche, porque esta sustancia tiene calcio y el calcio competiría con el hierro. Las proteínas, como la soya y la albúmina presente en el huevo, también pueden inhibir la absorción de hierro. Para la prevención de este tipo de anemia, el país desde hace mucho tiempo utiliza la suplementación en nuestro medio a través de las chispitas, que son sobrecitos que tienen 1 gramo de hierro granulado en su forma de fumarato que se absorbe mejor. Además tiene vitamina C, tiene ácido fólico y tiene zinc. Esta se administra a partir de los 6 meses, 60 sobres durante 2 meses, luego a partir del año otros 60 sobres, permitiendo que el niño se mantenga en un estado no anémico sobre todo. Entonces, es un hierro de prevención. Otra forma de prevención de anemia ferropénica es la ligadura tardía de cordón, que está inserto en la norma de atención de partos. ¿Qué quiere decir ello? Es que cuando un niño nace, el cordón no debe ser seccionado inmediatamente, sino cuando deje de pulsar, que ocurre entre 1 y 3 minutos. Esto permite aportar al recién nacido un mayor volumen de glóbulos rojos que le va a permitir estar no anémico durante los primeros meses de vida. Entonces, esta es una muy buena intervención que está inserta en los protocolos nacionales, pero que poca gente la cumple. Otras formas de prevención menos efectivas en la infancia son la fortificación de alimentos, es decir, añadirle hierro a algunos alimentos. ¿Por qué no es factible en niños? Pues porque un niño al inicio de los 6 meses no va a comer suficiente cantidad de alimento aún como para poder prevenir su anemia a través de estos. Otro sería incrementar, sin duda alguna, el consumo de alimentos ricos en hierro, como la carne, pero esto está ligado a factores sociales y económicos. La carne no es gratis, sino la distribuyen de forma gratuita para que la gente la pueda adquirir. Bueno, pero de todas maneras es una recomendación que deberíamos hacerla.
El tratamiento de la anemia ferropénica se la hace administrando hierro entre 4 a 6 miligramos por kilo por día. La administración de esta cantidad de hierro debería producir un incremento de la hemoglobina en 1 gramo por lo menos al mes de la administración. Luego de esto se debería continuar por 2 meses o más. En prematuros, quienes habíamos dicho que tienen un escaso depósito de hierro, se recomienda suplementar más precozmente con 2 miligramos por kilo por día desde el primer mes hasta que cumpla 1 año de vida. Bien, ahora hablaremos de los trastornos de la hemostasia. La hemostasia es un proceso fisiológico por el cual el organismo, cuando hay lesiones de vasos sanguíneos, evita las hemorragias. La hemostasia primaria se caracteriza inicialmente por una vasoconstricción y una agregación de plaquetas en el sitio del vaso lesionado. A esto se denomina coágulo inestable. Esa es una primera fase de la hemostasia. Para que se forme un coágulo definitivo es necesario que hayan factores de la coagulación sobre este coágulo inestable de plaquetas, y es importante mencionar que la alteración tanto de la hemostasia primaria, es decir, de la conformación del acúmulo plaquetario, o bien de la hemostasia secundaria, con la unión de los factores de la coagulación, fibrina y otras sustancias, puede producir sangrado, la alteración de la hemostasia primaria y secundaria. Vamos a ver enseguida entonces algunas enfermedades en las dos fases. En la alteración de la hemostasia primaria, las hemorragias suelen manifestarse inmediatamente y se manifiestan generalmente en piel a través de petequias, como se ve en el slide, hemorragias en mucosas, gingivorragias, algunas áreas equimóticas, y estas, como se trata de hemostasia primaria, dijimos, se caracterizan por un recuento bajo de plaquetas. ¿Qué enfermedades son más importantes en la alteración de la hemostasia primaria? Una importante en la edad pediátrica es la púrpura trombocitopénica. Como su nombre dice, en esta entidad las plaquetas están reducidas en número por una mayor destrucción a nivel de la circulación o por una menor producción a nivel de la médula ósea, etc. Las causas pueden ser anticuerpos que van a destruir las mismas plaquetas, algunas drogas, algunas vacunas también se han ligado a estas, como la SRP, infecciones. Lo importante es que esta enfermedad en un 75% de los casos se resuelve espontáneamente, es decir, las plaquetas van subiendo espontáneamente en los siguientes días a que habían bajado. Pero en un porcentaje de niños es importante usar drogas como los corticoides e inmunoglobulina endovenosa para lograr el alza de las plaquetas. Otra entidad importante es el síndrome hemolítico urémico, que generalmente se produce después de una infección, una gastroenteritis, y una de las más importantes está ligada al serotipo de Escherichia coli 0157H7, que puede cursar con plaquetopenia, anemia, insuficiencia renal. De hecho, es la primera causa de insuficiencia renal en la edad pediátrica. También vemos trombocitopenias inducidas por fármacos como anticonvulsivantes, algunos antibióticos que también se pueden ligar, como la vancomicina, por ejemplo, a una reducción de plaquetas y posteriormente aparición de clínica con petequias y sangrados. El síndrome de Casaback-Merritt, que se caracteriza por la presencia de hemangiomas gigantes unidos a plaquetopenia. Estas son algunas de las enfermedades no muy frecuentes en la infancia, pero que sí las vemos en los hospitales de tercer nivel. Bien, el otro grupo de enfermedades debido a alteración de la hemostasia secundaria o de la coagulación, en este caso habíamos dicho que aquí están insertos factores de la coagulación. Estas se caracterizan por presentar hemorragia más tardíamente en aparecer, a diferencia de las anteriores enfermedades que mencionamos. Y se puede manifestar por hemartrosis a golpes leves, a traumas leves, como se ve acá en la fotografía, en una articulación de un codo de un niño, un hematoma gigante, por un pequeño trauma.
Este tipo de entidades se caracteriza por alterar sobre todo el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina activada, que están alargados en este tipo de enfermedades, y obviamente hay un déficit de los factores de la coagulación, de algunos factores de la coagulación, como veremos de acuerdo a la enfermedad. Bien, dentro de las más importantes, aunque no son frecuentes, repito, está la hemofilia A, por ejemplo, que es una enfermedad congénita ligada al cromosoma X. ¿Qué quiere decir? Que las madres son portadoras y los hijos varones la padecen. Esta enfermedad se caracteriza por sangrados en piel o hemartrosis a traumas leves. En esta entidad, el TPTA está prolongado y el factor 8 es el que está disminuido. El tratamiento, sin duda alguna, es la administración de factor 8. Otro tipo de hemofilia menos frecuente, la hemofilia A es más o menos el 80-85%, la B entre el 2 y 15%, muy parecida a la anterior, no se puede diferenciar, lo único es que en los exámenes obviamente va a estar disminuido el factor 9. Una enfermedad de pronto más frecuente es la enfermedad hemorrágica del recién nacido, que hay de dos tipos, la enfermedad hemorrágica temprana, que es a los 2 o 3 días del nacimiento, y la tardía, que se puede manifestar más o menos entre las 10 y 12 semanas de vida. Se debe a que hay una deficiencia de vitamina K, porque los factores 2, 7, 9 y 10 están deficientes en su producción porque la vitamina K no se ha producido de forma suficiente. ¿En qué tipo de recién nacidos? Sobre todo en recién nacidos cuyas madres han recibido drogas anticonvulsivantes o recién nacidos que también pudieron haber recibido antibióticos de amplio espectro al inicio de la vida, y esto hace que haya un déficit de vitamina K, lo cual conlleva a la reducción de estos factores vitamina K dependientes, lo cual va a condicionar sobre todo sangrados umbilicales o gastrointestinales. Esta entidad se caracteriza por un TP prolongado, un tiempo de protrombina prolongado, y su tratamiento es administrando vitamina K y plasma fresco congelado, que va a contener obviamente estos factores en los cuales está deficiente transitoriamente este recién nacido. Bien, hablando de otros tipos de enfermedades como las oncológicas, debemos mencionar que este tipo de enfermedades es infrecuente. El cáncer es un pequeño porcentaje del total de cánceres que se diagnostican a lo largo de la vida, pero es importante mencionar que es una causa importante de muerte. Muchos niños mueren de cáncer. Las enfermedades oncológicas más frecuentes son 3: la leucemia linfocítica aguda, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas. Juntas se dice que alcanzan a 2/3 del cáncer infantil, es decir, más o menos 65 a 70% de la oncología pediátrica está centrada en estos 3 tipos de cáncer. El cáncer en la infancia tiene también alguna predilección por grupos etarios. Por ejemplo, entre el nacimiento y los 4 años es importante la presencia sobre todo de neuroblastomas, retinoblastomas y el tumor de Wilms. El tumor de Wilms es el tumor más importante abdominal y tiene un promedio de diagnóstico más o menos entre los 28 y 30 meses de vida. Entonces, por lo tanto, decimos que entre el nacimiento y los 4 años estos tumores son más frecuentes. Entre los 2 a los 5 años, por ejemplo, aparece una buena proporción de las leucemias linfocíticas. En mayores de 10 años o cáncer en preadolescentes y adolescentes destacan el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing y el linfoma de Hodgkin. Esta es una tabla, aunque se ve compleja, que les da alguna clínica, sobre todo de las principales cánceres en la infancia. Nada más para mostrar una. La leucemia linfocítica aguda, que es el cáncer principal en la infancia, puede manifestarse por signos y síntomas inespecíficos, como por ejemplo palidez, fatiga, fiebre prolongada donde no se identifica la causa, infecciones a repetición, dolor osteoarticular nocturno. Entonces son síntomas comunes. Los síntomas, por ejemplo, del sistema nervioso pueden ser solo cefalea persistente, náusea, vómito, ataxia, etc. Entonces,
Es importante mencionar que estos signos y síntomas son inespecíficos de inicio y por lo tanto esto puede demorar un tanto su diagnóstico. Bien, dentro de los signos y síntomas que nos hacen sospechar cáncer en niños, es importante mencionar que los signos iniciales y síntomas son comunes a varias enfermedades benignas. Por ejemplo, la presencia de fiebre. ¿Qué niño no tiene fiebre? La linfadenopatía, los ganglios frecuentemente son palpables en niños en el cuello. Los vómitos, cualquier niño que está incubando una diarrea puede tener vómitos. La palidez. Pero lo que es importante destacar es que la persistencia de estos signos y su combinación con otros hallazgos nos hacen sospechar cáncer. Por ejemplo, un niño que esté vomitando desde hace 3 meses, pues no puede sospechar una gastroenteritis, sino probablemente algo está aumentando la presión intracraneana, la persistencia del vómito. Por ejemplo, la presencia de fiebre a un niño, combinado con dolor osteoarticular, aquí ya la combinación fiebre y dolor osteoarticular no es normal, entonces me hace sospechar probablemente una leucemia. La presencia solo de dolor articular, por ejemplo, es frecuente en niños entre los 2 y los 10 años y se conoce como dolores de crecimiento, pero no está unido a la fiebre. Entonces, es importante esto, una vez más remarco, su persistencia o la combinación con otro hallazgo. Entonces, ¿qué otros síntomas y signos específicos hay? Palidez, fatiga, pérdida de peso, manifestaciones hemorrágicas, masas palpables, dolor óseo, retención urinaria. El diagnóstico de cáncer en niños puede retrasarse justamente porque los médicos generales confunden con otras enfermedades estos signos y síntomas generales. Pero nuevamente repito, la persistencia y su unión a otros debe hacernos sospechar. Bien, dentro de los síntomas generales, la fiebre prolongada debe llamar la atención y que no haya una causa aparente. Son generalmente niños que han recibido antibióticos de la A a la Z. Eso se ve en niños con leucemia, en niños con linfoma. La palidez sin sangrado aparente, un niño de 5 o 6 años que venga intensamente pálido y sin antecedente de haber tenido sangrados visibles o melenas, por ejemplo, y que tenga malestar general, que tenga fiebre, puede hacer pensar en varios tipos de cánceres. La pérdida de peso sin explicación alguna de más del 10% unido a diaforesis por la noche es fuertemente sugestivo del linfoma, por ejemplo, de Hodgkin. Las linfadenopatías, es decir, la presencia de ganglios que pueden estar localizadas o generalizadas, se pueden observar en varias infecciones, pero también se puede observar en linfomas y leucemias. Es importante considerar el tamaño, el tiempo que están presentes estos ganglios, su localización y su consistencia. No es lo mismo un ganglio pequeño, doloroso al movimiento que se ve en las infecciones versus un ganglio duro, adherido a planos profundos, no doloroso, que hace sospechar más bien de un proceso oncológico. Aquí se remarca que los ganglios en un niño de más de 4 semanas, no dolorosos, y que se pueden asociar a algún síntoma, por ejemplo, como fiebre o pérdida de peso, hacen pensar fuertemente en linfoma, por ejemplo. Ahora, la presencia de ganglios habíamos mencionado que es normal en niños por las infecciones a repetición en cervicales o pequeños a nivel inguinal, pero hay algunos lugares donde hacen sospechar siempre malignidad. Por ejemplo, los ganglios supraclaviculares no son normales, los epitrocleares se asocian generalmente a malignidad. Ante la sospecha de malignidad por tiempo, por ejemplo, o por la consistencia o por los síntomas asociados, se debe hacer una biopsia para descartar las entidades que mencionamos. Dentro de la parte neurológica, los tumores del sistema nervioso central pueden dar manifestaciones como vómitos persistentes. No es lo mismo un vómito de hace 2 días que puede estar ligado a una gastroenteritis que un vómito y cefalea desde hace 2 meses. Eso está hablando de hipertensión intracraneana y si ustedes hacen una imagen tipo TAC pueden encontrarse con este tipo de sorpresas. Las cefaleas, sobre todo aquellas que despiertan al niño por la noche, intensas, o las cefaleas de inicio abrupto, agudo, pero demasiado intensas, también se han ligado a cáncer en el sistema nervioso central. La presencia de convulsiones sin etiología aparente también se han ligado. Las alteraciones en la marcha, un niño que caminaba normalmente a los 2 años y de pronto
no camina bien o no mueve un miembro, debe hacer sospechar alguna alteración en el sistema nervioso y solicitar neuroimágenes para descartar esta posibilidad. Dentro de los síntomas gastrointestinales, la presencia de vómitos persistentes, no algún vómito aislado reciente. Masas palpables o visceromegalias. Un porcentaje de los tumores de Wills, por ejemplo, la mamá es quien al bañar al niño palpa algo sospechoso en el abdomen y acude al médico y se trata de un tumor de Wilms. La constipación refractaria, niños en quien se trata la constipación y esta no se resuelve con varios tipos de tratamiento, también puede estar unido a masas que están comprimiendo. Entonces, en estos casos se piden estudios de imágenes. La parte musculoesquelética, el dolor óseo que habíamos dicho y la fiebre, sobre todo unidos. El dolor óseo, habíamos mencionado también que entre los 2 y 10 años es frecuente y se conoce como dolor de crecimiento, pero no se asocia a fiebre, no se asocia a aumento de volumen y no se asocia a palidez ni a ningún otro signo o síntoma. Entonces, pero aquí, dolor óseo más fiebre puede hacer sospechar de osteosarcoma, de leucemia linfocítica. Las fracturas patológicas, un adolescente que está jugando básquet y recibe un trauma leve puede tener un sarcoma de Ewing, por ejemplo. No es normal que uno se fracture frente a un trauma leve. Síntomas dermatológicos. La piel puede mostrar algunos signos correspondientes a cáncer. Por ejemplo, la presencia de petequias. En las leucemias, la médula ósea funciona mal, tiene menos plaquetas ese paciente y se manifiesta por petequias. Áreas equimóticas, palidez, porque la médula falla en producir glóbulos rojos. Los eczemas sin respuesta a corticoides se ven en un tipo de cáncer que se llama histiocitosis de células de Langerhans, por ejemplo. Dentro de los síntomas oculares es importante la presencia, por ejemplo, de diplopia que puede estar asociado a tumores del sistema nervioso central, el blefaroespasmo, el parpadeo constante, la leucocoria. Este es un signo importantísimo de un tumor que se llama retinoblastoma. La leucocoria es un examen que se hace a 40 centímetros iluminando a ambos ojos y la presencia de un reflejo anormal, como se ve acá en la fotografía, de un lado hace sospechar la presencia de un tumor frecuente como el retinoblastoma. Claro, puede estar ligado también en niños más pequeños, por ejemplo, a catarata congénita, pero la leucocoria es un dato importantísimo de retinoblastoma y se lo obtiene solamente en un cuarto oscuro iluminando a 40 centímetros con una linterna y ustedes observan que el reflejo de ambos ojos debe ser simétrico, un reflejo rojo, nunca blanco y diferente en ambos lados, como en este caso. Los síntomas endocrinológicos. El sistema endocrinológico puede alertar de cáncer, por ejemplo, a través de la poliuria, de la polidipsia, como en tumores de la silla turca, con craniofaringiomas, en la histiocitosis de células de Langerhans que pueden infiltrar la hipófisis, por ejemplo, se pueden ver poliuria y polidipsia. Los signos de pubertad precoz, no es normal pues que un niño de 8 años tenga vello púbico, por ejemplo, esto se puede ver en tumores suprarrenales. Bien, eso es todo, gracias.